Ahora si volvemos a revisar la estructura y eh, aquí lo que quería modificar un poco son las columnas, ¿de acuerdo? Las de 40, aquí modificamos la columna y le ponemos una mayor cantidad de estribos, ¿de acuerdo? Lo podemos dejar a 10 y del número 3 y ya le ponemos OK. Igual de el de 35, me parece que el de 35 está bien. Y el de 30 igual lo modificamos a 10 y le ponemos OK. Ahora guardamos y volvemos a correr lo que es el modelo. Aquí realmente lo estoy haciendo un poquito más despacio para que veas para que veas cómo yo voy modificando, cómo yo hago el cálculo, ¿de acuerdo? Y no simplemente llegar y prácticamente a la primera o a la segunda ya tener las respuestas, ¿no? Realmente principalmente cuando vas comenzando, pues bueno, vas a hacer muchísimas modificaciones y ya en base a eso, pues bueno, ya ahora sí vas a saber eh, qué dimensiones ponerle. Prácticamente ya vas a ser un experto en lo que es el predimensionamiento y ya después simplemente hay que diseñar esos elementos prediseñados. Y ahora nos vamos a volver a diseñar, ¿de acuerdo? Y aquí ya nos da una respuesta, ¿de acuerdo? Vemos que igual, incluso podemos ponerle cuántos elementos fallan en esta estructura. Le ponemos poner verificar que todos los elementos pasen y nos dice que todos los elementos pasan. Obviamente no. Obviamente todos los elementos no pasan, ¿de acuerdo? Y no es que tenga un error el software. Los que no están pasando realmente son las columnas que nosotros diseñamos, ¿de acuerdo? Entonces lo único que está diseñando el software y que está verificando y que te está dando la respuesta de si pasan o no pasan son esos elementos que el software diseña, ¿de acuerdo? Que son las vigas y principalmente, prácticamente eso, las vigas únicamente, porque lo que son los muros, pues bueno, tendríamos que ponerle en esta opción que nos diseñe si esos muros pasan. Ahora lo que se tiene que hacer, pues es verificar por qué no pasan esas columnas. Y pues bueno, aquí ya empezamos a revisar por qué no pasan. Y siempre te va a decir aquí la, la capacidad, si está en por ejemplo aquí está a un 62%, a un 55%, a un 57%. Y aquí nos dice, esta principalmente nos dice que es una falla cortante, ¿de acuerdo? Y vemos que todas son fallas cortante. Entonces, realmente lo que podemos concluir aquí es que no es suficiente con los muros que tenemos, con estos pequeños muros no es suficiente y tampoco es suficiente con el estribo que nosotros pusimos, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante es que nosotros diseñamos esas secciones, estas columnas con el acero mínimo. ¿De acuerdo? Esa es otra situación. Ahora lo que nosotros podemos hacer es ponerle al software que los diseñe y que nos diga cuánto acero necesita para que ese elemento pase. O lo que podemos hacer es también ponerle mayor acero a nuestras secciones que hemos diseñado. Entonces lo que podemos hacer aquí es obviamente parar lo que es el análisis y empezar a crear otras secciones
que diseñe el software, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo no utilizo esta? Bueno, yo no la suelo utilizar en mis análisis porque muchas veces te da muchísimo acero y realmente no es conveniente poner mucho acero. Por ejemplo, aquí estamos utilizando 15 centímetros de acero. Pero ¿qué pasa cuando el software te lo diseña? Te puede poner hasta 30, 40 centímetros cuadrados de acero en ese elemento. Ese es esa es la situación por el cual yo no dejo que el software me diga qué cantidad yo voy a utilizar. Entonces lo que hago es incrementar la sección o hacer una nueva sección con nuevo armado. Eso es lo que yo hago. Y bueno, aquí podemos poner lo que es definir otra sección, una de igual de 40 para que veas cómo ya los elementos pasan, bueno, ya van a pasar mayor cantidad de elementos porque el software te va a diseñar ese elemento y te va a poner la cantidad que necesita para que puedas soportar esos momentos, ese cortante, esa carga última o carga de diseño. Entonces lo que hacemos es agregar nueva propiedad y nos vamos a lo que es en concreto y ponemos una columna de 40 por 40, ¿de acuerdo? Para que veas cómo, eh, cómo ya pasan mayor número de elementos. Columna de 40 por 40. Y aquí le podemos poner algo para que podamos distinguir entre la columna que nosotros diseñamos y la columna que el software nos va a diseñar. Le podemos poner software. Y ahora nos vamos aquí a modificar. Que diseñe como columna, pero que el refuerzo no lo diseñe. Ya solo le ponemos lo que es el acero mínimo, que es el que hemos estado poniendo, que sería del número 5, que serían 8 varillas del número 5. El refuerzo del número 3 y lo dejamos de esa manera, simplemente para que tenga alguna referencia para que pueda iniciar el cálculo. Y esto obviamente este cálculo va a depender de nuestro diagrama de interacciones, ¿de acuerdo? Para calcular lo que es el acero mínimo. Y simplemente le ponemos OK y le ponemos ya revisado todo esto, le ponemos OK y le ponemos OK. Ahora lo que podemos hacer es asignar todas las columnas por la nueva sección y le ponemos seleccionar propiedades y nos vamos a frame. Entonces seleccionamos todas las columnas y le ponemos seleccionar. Ahora asignamos, esta es una forma de hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos vamos a asignar, nos vamos a frame properties y nos vamos a lo que es la que hicimos, ¿de acuerdo? La que va a diseñar automáticamente el software y le ponemos aplicar. Ahora vemos que todas, si nos damos cuenta aquí, nos dice columna 40 por 40 software. Y de esa forma ya no las puso, ¿de acuerdo? Ahora lo que hacemos es correr el software y ver los nuevos resultados y ver ahora sí qué elementos no pasan, ¿de acuerdo? Qué elementos sí requieren de una dimensión mayor. Y nos vamos a lo que es diseñar. Y bueno, comentándoles para aquellas personas que
quieren el curso especializado en lo que es casa habitación, es el primero que vamos a hacer de este software. Y obviamente vamos a seguir con lo que es edificaciones, que sería prácticamente esto. Y obviamente edificios más grandes, edificios más pequeños, o sea, simple, medio y difícil por así verlo. Entonces ahora vemos que muchos de los elementos ya pasan, ¿de acuerdo? Entonces, si le ponemos aquí verificar que todos los elementos pasen, pues bueno, ahora sí nos dice qué elementos que el software diseñó pasan. En este caso pasan todos los elementos. Ahora bien, la pregunta, ¿cuánto acero yo requiero para que este elemento pase? Pues bueno, aquí nos dice el acero que se requiere. Yo le puedo dar seleccionar y nos da lo que es las cantidades de acero. Obviamente aquí nos marca cuál es la cantidad de acero y cuál es la combinación más crítica que hace que nos dé ese acero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nos dice que para el refuerzo longitudinal necesitamos 16 centímetros de acero. Y para lo que es el corte necesitamos 4.3 centímetros cuadrados sobre metro. Entonces, esto es justamente lo que te comentaba. Cuando tú pones que el software diseñe, pues bueno, te va a dar cantidades de acero muy altas, ¿de acuerdo? Y eso ya no es tan económico el construir ese tipo de edificaciones. Y pues bueno, por este motivo yo no utilizo el software para que me dé la respuesta. Lo que yo hago es simplemente utilizar una buena cantidad de acero que esté entre el mínimo y en base a eso, pues ahora sí, si no va pasando ese elemento, prefiero incrementar la sección de la columna o incrementar lo que es los muros y de esa forma tengo una construcción más económica y listo. Obviamente no siempre se quiere lo más económico, hay situaciones en donde se quiere lo más estético, ¿de acuerdo? Entonces tienes que poner, aunque sean secciones más pequeñas, con mayor cantidad de acero. Y bueno, aquí vemos que ya todos los elementos pasan. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es su capacidad de estos elementos? Obviamente estamos entre el 80 y el 90-95% de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a lo que es el, el display y nos vamos a esta interacción. Y nos dice que obviamente aquí nos da el rango entre el 90 y el 100% de su capacidad. Obviamente jamás podemos llegar al 100% o excederlo, ¿de acuerdo? Ya que esa estructura definitivamente fallaría, colapsaría cuando ocurra un sismo y obviamente que supere las cargas mayoradas. Por lo cual yo preferiría incrementar lo que es la sección. Por ejemplo, aquí cancelo eh, y me voy a mis secciones, modifico la de 40 por una sección de 45 y por ejemplo aquí, bueno, le pongo de 45 primero, 45 por 45, modificamos, ponemos un recubrimiento de 3 centímetros, está perfecto, e incrementamos obviamente lo que es la cantidad de acero. Por ejemplo, lo puedo poner del 6 en la parte, en las esquinas y del 5 en lo que son los centros, ¿de acuerdo?
Y en lo que son los estribos puedo ponerle del 4 o hacer otro arreglo de estribos. Y y de esa manera, pues bueno, ya podemos ver una columna un poco más resistente. Y le ponemos OK. Ahora modificamos la de 35 y la ponemos de 40. De acuerdo. Para no poner tanto acero. Ese es el objetivo. Y obviamente lo que vemos lo que estoy ahorita explicando en el curso, pues bueno, es algo, explico mucha teoría que obviamente te va a servir. Por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo de los porcentajes, todo eso lo explico, qué porcentajes en qué rangos debe estar para que sea una estructura barata. Bueno, de lo más barata, ¿de acuerdo? Eh, Cómo crear nuevas secciones, cómo crear alguna cartela, todo eso lo voy explicando en este curso que, que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y ahora modificamos lo que son las esquinas del número 6 y aquí también podemos poner la varilla del número 4. Y listo. Ahora sí empezamos igual a definir lo que son las columnas. Por ejemplo, en la parte inferior, pues bueno, la dejamos de 45. Obviamente ahora va a costar un poquito más, ya que estas columnas o algunas columnas están en lo que son los muros. Pero bueno, igual podemos ocultar lo que son los muros seleccionándolo, obviamente, los muros, pero desde esta opción. Le damos seleccionar, le damos clic derecho y le ponemos esta opción, ¿de acuerdo? Y ahora obviamente se nos ocultan lo que son los muros. Ahora simplemente nos vamos y seleccionamos todos los muros, todas las columnas de la parte inferior y le asignamos las de 45, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos aquí y nos vamos a la sección y nos vamos a las de 45. Eso en los dos niveles inferiores. Ahora nos vamos con los tres niveles más arriba. Y ojo, muy importante aquí para verificar lo que hemos seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos y en esta parte inferior vemos lo que hemos seleccionado. En este caso hemos seleccionado 16 frames. ¿De acuerdo? Si los queremos contar, pues bueno, verificamos que sean solamente las columnas. Y ahora nos vamos a la parte inferior, a la parte superior y así sucesivamente. Así hasta llegar a la azotea. Ahora ya tenemos todos los frames seleccionados, pues ahora asignamos en esta parte de asignar frame, pues bueno, asignamos la columna de 40 y de esa forma. Ahora igual podemos verificar si esos elementos pasan y antes de eso, pues bueno, podemos aparecer los muros o aparecer todos los objetos. ¿De acuerdo? Y podemos incrementar lo que es el muro. De que lo teníamos a 30, pues bueno, podemos incrementarlo 5 centímetros más o convenientemente alargarlo a 1,20 m más o menos y revisar. ¿De acuerdo? Y ahora si le damos a guardar,
y ya le ponemos lo que es play o correr análisis. Ahora les comentaba, para los que quieren aprender lo que es casa habitación, modelar casa habitación, lo vamos a ver en el curso más puntual, ¿de acuerdo? Con ejemplos, con casas habitaciones muy simples, muy básicas, que son de interés social, con casas residenciales y obviamente con algunos departamentos de mampostería y reforzado con concreto, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que realmente quieran aprender más de esto. Y lo que son edificios, pues bueno, eso lo vamos a ver en un curso número 2 de obviamente especializado en lo que son edificios. Y ahora le ponemos que diseñe y cheque si los elementos pasan y en qué capacidad están. Lo que hicimos con las columnas también lo podemos hacer con las vigas, aunque ahí realmente no lo recomiendo. Y ahora podemos ver un poco más cómo quedan nuestros elementos, ¿de acuerdo? Vemos que ya pasan más elementos. Y aquí, obviamente esas columnas nos quedarían de 45 por 45 desde abajo hasta arriba, ¿de acuerdo? Están un poquito grandes para hacer 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Y obviamente eso se debe a los claros, ¿de acuerdo? Tenemos unos claros un poquito más grandes de lo convencional. Lo convencional son entre 4 y 5 metros, ¿de acuerdo? Obviamente, como son claros un poco más largos, lo que hace es que tengamos mayor carga, mayor momento y por eso varios de los elementos no pasan, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí ya vemos que ya solo son pocos los elementos que no pasan. Y aquí la solución es poner todos los elementos de 45. Ahora, al revisar eso, pues bueno, ya nos vamos a lo que son nuestros datos de los análisis. Y en análisis nos vamos a los resultados y revisamos lo que son los resultados modales y obviamente la participación de masas. ¿De acuerdo? Igual podemos ver lo que son las reacciones en nuestras bases para saber cuánto pesa ese edificio. Y aquí lo podemos ver. ¿Cuánto pesa este edificio? Pues bueno, si nos vamos a la carga de servicio, podemos ver, por ejemplo, aquí sería en deflexiones y vemos que este edificio con cargas de servicio está pesando 1791 toneladas, ¿de acuerdo? Es lo que pesa este edificio de 5 niveles. Ahora nos vamos a lo que es la participación de masas. Pues bueno, aquí vemos dónde se concentra la mayor participación de masas, en qué modo y con qué periodo. Y pues bueno, aquí en UY vemos que tiene un 75% de participación en masa y vemos que tiene un periodo de 0.71 segundos, ¿de acuerdo? Por lo cual estamos comentando sobre el libro de Meli, que nos habla sobre un periodo obviamente es un periodo de recomendación por el autor y obviamente por toda esa experiencia que ha tenido en base a las respuestas de los edificios, ¿de acuerdo? De cómo se comporta mejor un edificio. Y nos dice que el periodo de un edificio, de una casa, de casi cualquier estructura, debe de tener un periodo en segundos del número de pisos. Aquí ponemos número de pisos entre 10.
Ahora, si nosotros revisamos el número de pisos, vemos que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 5 pisos entre 10 y nos da un periodo de 0.05 segundos. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es el periodo, pues bueno, vemos que tenemos un periodo de 0.71 segundos. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación con estos dos resultados, ¿de acuerdo? ¿Qué nos quiere decir esto? En base a lo que nos dice el autor Roberto Meli. Pues bueno, nos dice que esta estructura en base a nuestro periodo va a ser un poco flexible, ¿de acuerdo? Si realmente queremos estar en un rango un poquito más de un mejor comportamiento, lo que nosotros hacemos es simplemente incrementar nuestra rigidez del edificio. Y obviamente al incrementar, o cómo incrementar esa rigidez, pues simplemente es incrementando las secciones, ya sean las columnas o principalmente lo que son los muros. Y es lo que te comentaba, los tenemos de 1 metro de, de largo ese muro. Pues bueno, lo que podemos hacer o lo que yo haría en mi caso es incrementarlo a 1.25 metros ese muro. Obviamente hay más opciones, ¿de acuerdo? Si la arquitectura ya no nos lo permite, entonces lo que hacemos es ya no irnos a lo que son los muros pues sí que son estos muros perimetrales, sino nos iríamos a poner muros en lo que son las escaleras. Ya esos muros de escaleras ya no los pondría de tabique, ya los pondría de muro de concreto, ¿de acuerdo? Le ponemos un muro de concreto de 15 o de 10 incluso. Y de esa forma obviamente incrementamos la rigidez del edificio y este periodo nos logra reducir ese, ese periodo, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí vemos el periodo ahora en lo que es la dirección en X y vemos que igual tenemos un periodo de 0.71 segundos debido a que este edificio es regular, solamente la diferencia es que tiene estos volados, pero en realidad es muy regular. Entonces vemos que prácticamente el periodo es el mismo. Y si vemos los modos, igual. ¿De acuerdo? Y pues bueno, lo que nos queda aquí es agregar un poco más de muro y ver ahora el comportamiento de las columnas. Obviamente el agregar muros, un poco más de muro, pues bueno, nos va a ayudar a rigidizar lo que es la estructura y los muros van a aportar más a lo que es flexión y cortante, ¿de acuerdo? Debido a que estas columnas que están fallando, pues bueno, si las analizamos, ¿por qué están fallando? Pues bueno, podemos ver cuál es la cuál es la aquí cuál es la falla, ¿de acuerdo? Aquí la falla de esta columna vemos que igual es acortante, ¿de acuerdo? Aquí nos dice debido al sismo, obviamente. Y vemos que está muy cerca de pasar este elemento, aunque yo realmente no recomiendo que esté por ejemplo en este caso que está a punto 96, pues bueno, yo reduzco esa capacidad a un 90%, ¿de acuerdo? A un 90% como máximo.